Ahora voy a hablar sobre un tema del cual todos hablan. Es la cultura sorda. ¿A qué nos referimos con esto? Lo voy a explicar a partir de 3 conceptos: identidad, cultura y comunidad, en términos generales. Luego lo vincularemos con la comunidad sorda. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de identidad? En un grupo compuesto por diferentes personas, cada una posee sus características personales. Hay algunas que son compartidas con el resto del grupo, pero también tenemos nuestras diferencias. A eso le llamamos identidad. La identidad de una persona no es única, sino que coexisten identidades, por ejemplo, ser mujer y ser sorda, ser hombre y ser brasileño. 2 autores, investigadores, que son Berger y Luckmann, ellos son sociólogos y explican que la identidad de las personas aparece gracias a la relación que establece con su contexto, que de manera aislada sería imposible. A partir de esa relación que establece con el contexto se construye la identidad de las personas. La cultura se construye a partir de un grupo de personas que comparten costumbres, formas de pensar, conductas, que poseen sus orgullos. Todos estos elementos constituyen la cultura de un grupo de personas y también define una forma de ver al mundo, de construir el significado del mundo, de comprender. Todo esto es en relación a la cultura. Y la cultura aparece gracias a las identidades de las personas. La cultura también surge en la comunidad que constituyen esas personas y en donde se comparten todos estos elementos. Todo esto está vinculado: identidad, cultura y sociedad. Son 3 elementos. Estos 3 elementos se relacionan con las personas sordas. ¿De qué manera? Las personas sordas buscan reunirse y encontrarse unos con otros, formando un grupo donde se comparte cultura, sus costumbres, sus orgullos, sus sentimientos, sus experiencias de vida, las historias que van pasando de generación en generación. Todo esto conforma la comunidad sorda. No nos olvidemos que la identidad no es única. Entonces una persona sorda puede ser sorda, brasileña, o puede ser mujer y ser sorda, o puede ser hombre y ser gay argentino. Entonces no hay una única identidad, sino que hay multiplicidad de identidades. En la comunidad sorda, lo que se destaca como importante y fundamental de su cultura es la lengua de señas. La lengua de señas es un idioma visogestual y es lo que se destaca de la comunidad y es lo fundamental dentro de su cultura. Gracias a la lengua de señas las personas sordas se comunican y gracias a la lengua de señas se transmite de generación en generación su cultura, sus costumbres, etc. En la comunidad sorda hay diferentes elementos. Vamos a explicar algunos de ellos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de comunidad sorda?
La misma palabra comunidad sorda explica que está compuesta por diferentes personas hipoacúsicas, implantadas, sordos orales, sordos que hablan en lengua de señas, sordos bilingües, también personas oyentes, por ejemplo, las que trabajan en escuelas o en instituciones relacionadas con sordos, los intérpretes, los profesores de sordos, etc. Todos ellos conforman la comunidad sorda. Otro elemento de la comunidad sorda es el conocimiento. Las personas sordas pertenecientes a la comunidad saben qué es ser sordo, saben sobre la cultura sorda, conocen sobre las historias de su comunidad. Las personas oyentes que están fuera de la comunidad son ajenas a todo esto. Esto es una diferencia. En relación a los sentimientos compartidos en la comunidad, lo relacionamos con el concepto de identidad antes explicado. Existe un sentimiento de poder y de pertenencia a la comunidad que une a las personas sordas. Surge ese sentimiento de poder ante la igualdad de condiciones. En los diferentes países de todo el mundo es mucho mayor el porcentaje de matrimonios entre sordos, siendo muy inferior la cantidad de matrimonios entre sordos oyentes, justamente por ese sentimiento de igualdad que los vincula. Otro elemento a considerar son las costumbres que, por ser una persona sorda, provienen de un mundo visual, lo que da forma a determinadas conductas distintas al de las personas oyentes que perciben los sonidos de la oralidad. Los sordos necesitan ver, por ejemplo, tocarnos o mover las manos para llamar la atención, etc. Otro elemento es la existencia de organizaciones dentro de la comunidad sorda. Por ejemplo, clubes, asociaciones, donde se encuentran, intercambian, conversan, realizan actividades. También organizaciones deportivas, otras organizaciones religiosas, etc. Diferentes organizaciones de sordos, al igual que en el mundo de las personas oyentes. Otro elemento a considerar es el idioma. Como expliqué antes, gracias a la lengua de señas, es posible la comunicación, siendo un rasgo esencial de la comunidad sorda y su cultura. Al ser un idioma visual, la lengua de señas permite comprender e incorporar una visión del mundo. También existe un arte de la comunidad. Por ejemplo, chistes, cuentos en lengua de señas, teatro, etc. Al igual que en el mundo oyente, no aparecen de manera integrada, pero existen en ambos mundos. También hay una historia que atraviesa la comunidad de sordos, cuyos inicios son lejanos en el tiempo, comenzando, por ejemplo, con Grecia hace mucho tiempo atrás, y cómo discriminaban a los discapacitados, hasta la actualidad con la creación de asociaciones, etc. Todos estos puntos hacen referencia a la comunidad sorda. ¿Cómo surge el nombre de cultura sorda? ¿Cómo aparece? Voy a explicarlo resumidamente. Hace tiempo atrás, los profesionales de la medicina observaban al niño sordo como un enfermo que debía ser igual a los oyentes y hablar como los oyentes, para lo cual debía someterse a un tratamiento focalizado en su oído e insistir en su oralización con la intención de igualarlo a un oyente. Esto es la perspectiva médica. Perspectiva que se olvida del niño como persona, como individuo con una identidad. Esto queda borrado. Con el correr de la historia, surgen nuevas formas de mirar al niño. Se llama visión socioantropológica.
Esta mirada respeta a la identidad de la persona sorda. La considera miembro de una comunidad de sordos donde tienen su cultura. A partir de este cambio de paradigma, surge en las personas sordas este sentimiento de cultura sorda como forma de defensa y de un orgullo de ser sordo, con su cultura, con su lengua de señas, con su forma de comunicarse, que permanece y se sustenta en la comunidad sorda. Entonces, las personas sordas tienen su comunidad, tienen su cultura, no viven aisladas. Ellas se nuclean, se fortalecen y se unen. Todo esto es muy importante. Desde Fundasor queremos explicar claramente todo esto. Las familias de niños sordos deben poder mirar, respetar y comprender que ese niño tiene su identidad. Las personas sordas viven en un mundo de oyentes, pero también está la comunidad de sordos para vincularse. Aislado sería imposible. Si la familia comprende claramente todo esto, cuando su hijo crezca, sabrá llevarlo a clubes de sordos, a asociaciones, a organizaciones deportivas, a teatro para sordos, y así darle a ese niño el empoderamiento como persona sorda a través de una identidad fortalecida. Sobre esta base es que podrá desempeñarse con seguridad en el mundo del trabajo, de la familia, del estudio, etc. Todo esto es muy importante. Por eso en Fundasor ya produjimos y repartimos un DVD sobre pautas de convivencia en el hogar, donde se explican las costumbres y las diferentes situaciones en las que padres oyentes se relacionan con su hijo sordo. ¿Cuáles son las costumbres dentro de ese hogar y que son importantes de aprender? Ahora, en este nuevo DVD, abordamos la importancia de comprender de manera profunda el concepto de cultura sorda y otros temas más.